porque se vale tener tristeza, se vale sentir miedo, se vale sentir ansiedad, se vale, somos humanos. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, vamos a identificarlas, vamos a saber para qué están ahí, qué nos están mostrando y qué debemos transformar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Con Mil Cosas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las emociones y cómo debemos controlar y manejar las emociones. Y para ese tema me acompaña Liliana Arcila. Ella es especialista en neurolingüística, es terapeuta y le encanta todo el tema de los ángeles. Liliana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de hablar de este tema, que es lo que nos mueve realmente en la cotidianidad y en la vida misma. Bueno, feliz de compartir contigo y con todas las personas que nos estarán viendo. Gracias, Liliana. Bueno, Liliana, empecemos. ¿Cómo debemos de manejar las emociones y que no nos manejen ellas a nosotros? Bueno, primero empecemos por hablar que las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, a entender otras y a impulsarnos a la acción. Son vitales y hacen parte importante de nuestra vida y de nuestro ser, ¿sí? Ellas siempre aparecen tras los pensamientos y nos dan lugar a las acciones, que eso nos llevan a tener unos resultados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las emociones se generan como viene un estímulo de una situación X que tú tengas, eso va a tu pensamiento que estimula la emoción y de ahí eso lleva a una acción y esa acción lleva a un resultado. ¿Cuál? Depende de la emoción que tú estés manejando, pero ese es como el paso a paso de lo que nos genera una emoción o cómo nace una emoción y cuál es el resultado de una emoción. Todas las emociones nos permiten comunicarnos con los demás, ¿cierto? Por eso aprender a expresar lo que sentimos nos ayuda a relacionarnos mejor, incluso hasta con nosotros mismos. El paso uno es aprender a relacionarnos y a controlar, a gestionar esas emociones, ¿cierto? Son mensajeros de información sobre cómo nos encontramos y si somos capaces de interpretar bien esa información, seremos capaces de procesar como todo ese mecanismo complejo que nos ayuda a tomar esas decisiones y a relacionarnos. Afortunadamente hoy somos como muy conscientes de ello, ¿no? En este momento, digamos que estamos más conscientes de poder controlar, de poder manejar, de estudiarnos, de hacer como un autoconocimiento, pero todavía nos falta muchísimo para poder llegar a ese tema de controlar las emociones. Sobre todo, creería que, por ejemplo, la tristeza, la ira, porque no nos enseñaron desde pequeños a que estar triste es normal, a que estar enojado también es normal, pero pues obviamente, o sea, que ya digamos que bueno, sí, es normal que tú estés triste un día, bueno, 2 días, pero ya es aprender a manejar esa emoción. Todas nuestras emociones hacen parte de un todo, incluso de nuestro cuerpo, y se reflejan en alguna parte. Entonces, una emoción puede ser la ira. ¿Dónde podemos sentir esa ira? Entonces, a veces hay personas que apretan aquí la mandíbula, ¿sí? Y es como esa especie de ellas expresar su ira físicamente, sin explotar, por ejemplo. O pueden sentir un dolor en el estómago o a la altura del plexo solar, que es más o menos como en el estómago, o por debajo del pecho o en el pecho, ¿sí? Todas las emociones se nos reflejan. El miedo, por ejemplo, también si nos asustamos y nos da miedo, y la emoción del miedo no es mal. Yo creo que esa emoción del miedo, la gente no la está mirando y no la está apreciando como debe ser. El miedo, por ejemplo, como que en el estómago también se nos pone, como, yo me señalo, pero no me ven, pero bueno, en el estómago, y como que se nos corta un poco la respiración o nos podemos quedar como paralizados. Pero ¿qué nos puede mostrar ese miedo?
unos caminos increíbles y maravillosos, dependiendo del ejercicio, porque es que el miedo es muy vital y el miedo, por ejemplo, nos avisa de un peligro. Entonces, si vamos a asomarnos mucho, estamos en una montaña y vamos a asomarnos mucho en el filo de la montaña, vamos a sentir ese miedo, pero ese miedo no es malo, ese miedo nos está protegiendo porque nos está avisando que si vamos a dar un paso más, pues nos podemos caer y al caernos pues van a haber otros resultados. O si pongamos otro ejemplo, estamos pensando, uno bien básico, en comprar un carro, en vender el que tenemos y en comprar otro. Y eso nos genera un poco de temor. Uy, ¿será que lo voy a vender bien? ¿Será que no lo voy a vender bien? ¿Será que no sé? Pero nos abre un panorama y nos pone a investigar en cuánto se están vendiendo los carros. Entonces empieza uno a mirar muchos panoramas o muchas aplicaciones o mucha información para tomar la mejor decisión. ¿Ves? Ok, Entonces, y si hablamos de la tristeza, también hay presión, podemos tener presión en la garganta o se nos puede alterar el dolor en el pecho o en la cabeza. O sea, de verdad que las emociones hay que saberlas manejar y hay que saberlas gestionar hoy en día. No es imposible, pero sí es un trabajo diario que debemos realizar. Es ¿y cómo diario, debería ser ese trabajo diario? tomando conciencia de ellas. Un ejercicio muy lindo que podemos hacer es escribir. Tú en la tarde, cuando terminas tu día a día, puedes sentarte y analizar qué emociones tuviste en el día, porque las emociones no son planas. Tú en el día no estás en una sola emoción, tú en el día estás en diferentes estados y está bien, porque eso es la vida. Entonces tú en la noche te puedes sentar y empezar a recordar, bueno, viví esto, qué emoción me generó y empiezas a identificar tus emociones en las diferentes situaciones, porque las emociones son esa respuesta que tiene nuestro cuerpo a ciertos estímulos, nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? De todos esos estímulos que tenemos en nuestro entorno, alrededor. ¿Por qué no nos inculcan eso desde pequeños? O sea, porque es que siempre llegamos es a una etapa de la vida ya adulta que decimos, no me siento bien así, tengo que cambiar o meditar o hacer algún ejercicio para poder estar bien uno mismo. Pero entonces siempre recalco como ese tema de que creo que es fundamental desde pequeños que nos enseñe a conocernos, a analizarnos, a, a cuestionarnos. ¿Tú qué crees acerca de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yari. Lo que pasa es que hasta ahora estamos tomando conciencia de ello. Nuestros padres no sabían, no tenían ni idea de que las emociones tenían una función. Antes todo lo contrario, siempre como que nos ponían una bendita y nos tapaban la emoción y no nos permitían sentir. ¿Ves? Hasta ahora estamos aprendiendo a conocer esas emociones, a darles un lugar dentro de nosotros, reconociéndolas y gestionándolas. Hasta ahora. Pero sí es importante y estoy totalmente de acuerdo contigo que desde chiquitos nos ayuden a gestionarlas y a conocerlas, porque se vale sentir cualquier emoción, porque hay emociones agradables, emociones neutras, emociones desagradables, y todas esos tres ítems hacen parte de nosotros y hay que conocerlas. Entonces, chévere que en los niños, y ojalá lo implementaran en los colegios, en los jardines, que les enseñaran a los niños cómo gestionar y que no es malo sentir rabia ni tristeza, porque la tristeza nos lleva a llorar y se vale llorar, se vale llorar. Por ejemplo, a los niños les tapan mucho, usted no puede llorar porque usted es un hombre. ¿Cómo que no? Él es un ser humano como cualquiera y puede sentir y puede llorar.
Y así va a desahogar y va a sacar su tristeza y va a sacar su dolor y después va a estar mejor. ¿Qué pasa? Que lo importante sí no es quedarse ahí uno consternado dándole más alimento a esa tristeza o a esa depresión. No, pues hasta allá pues sí ya no es chévere. Por eso la Sí, importancia de gestionarlas. a ese punto también quería ir y es el tema por ejemplo, cuando yo era pequeña, el tema de la tristeza, pues obviamente era como porque está triste, pero si uno lloraba, ay no, que nadie la vea llorar, que nadie, o sea, digamos que sentir tristeza era algo como, o para mí era como algo penoso. O sea, era Mostrar la debilidad y no se vale mostrar ser débil. exacto. Y lo que tú dices, obviamente no es quedarse uno en la tristeza durante una semana, un mes, Sí, es no. saber controlar eso y decir, bueno, hoy estoy triste, hoy voy a hacer un trabajo para liberar esta tristeza y ya. Pero sí, cuando por ejemplo yo era pequeña, el tema de tener tristeza era como una vergüenza. Obviamente no es que uno se ponga a llorar delante de todo el mundo, en el colegio, pero sí es, o sea, es también poder entender a la otra persona que está triste. Bueno, hoy, porque todas las personas no pueden estar felices todos los días. Entonces, tenemos tenemos que Hay que ser comprender que la persona está triste. empáticos, hay que ser Exacto. empáticos. Tenemos que ser empáticos con la otra persona, con lo que está sintiendo en ese momento. Porque es que, por ejemplo, si hablamos de la tristeza y nos ponemos a llorar, uno que busca cuando está triste como un refugio, ¿sí? Ujú. Como ese refugio que lo abrigue y que le permita a uno sentir y soltar esa tristeza. Porque tú te puedes poner triste porque se te perdió algo, ¿sí? Pero ese algo pues tampoco te va a llevar a llorar, a menos pues de que sea algo demasiado importante sentimentalmente para ti, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablemos de los duelos. Los duelos nos llevan a una tristeza de verdad muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ahí se vale sentir, y se vale llorar, y se vale refugiarte, y se vale tomarte un tiempo para gestionar y ser más consciente de esa falta, de eso que te está faltando. Y ahí se vale sentir y no hay que tener pena, no hay que sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque hay que sentir vergüenza de lo que uno está sintiendo. Si no es mal, no es mal. En, en- digamos que nosotros como seres humanos tenemos muchas etapas, la infancia, la adolescencia, la adultez, y hay una etapa que es la adolescencia, y ahí es un choque emocional, un No, torbellino tenaz. ¿Cómo se puede también ayudar a estos adolescentes para poder controlar estas emociones? saber escuchar tanto los hijos a lo que los padres tienen para guiarlos, como los padres a sus hijos, porque es que no escuchamos, no escuchamos al otro. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué se está comportando de esa forma? Y uno también, como joven en su proceso, también ser un poco más consciente de que las hormonas están alborotadas y nos están moviendo todas las emociones y tenemos que aprender también a gestionarlas. Entonces, si estamos consternados, como de mal genio, y porque así se ponen muchos adolescentes que no se les puede decir nada y explotan por todo, hombre, respiren. ¿Realmente lo que me están diciendo es malo? Analicen lo que está exponiendo su papá o su mamá. ¿Realmente eso es malo? ¿Me va a causar algún daño eso que me está diciendo mi mamá o mi papá? ¿Por qué voy a reaccionar agresivamente o con esa persona que realmente me ama y da todo por mí? O viceversa, pongamos el lado contrario.
el papito o la mamita. Mi hijo tiene razón en lo que está diciendo. Realmente es real lo que él está diciendo. Es escuchar, ¿no? Es saber escuchar. Pero nos cuesta, nos cuesta. Una realidad de esto es de la etapa de las emociones y de la adolescencia, no sé si te la has visto, es la película de Disney de Intensamente. La amo, Yo la también, amo. Y si quieren entender las emociones, esa es la mejor película. y más en esa etapa de la adolescencia. Es bellísima. Deja extremadamente claro cuáles son las funciones de cada una de las emociones y también ayudan a gestionarlas. También ayudan a gestionarlas. Entonces, véanse en esa película que de verdad, les va a dar claridad con el tema de una manera muy lúdica, muy, muy lúdica, graciosa. Mejor dicho, se van a dejar divertir. Liliana, con relación al tema de las emociones de nosotras como mujeres, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese manejo que deberíamos hacer? Porque creo que a las mujeres, digamos que las mujeres, no sé, tú me corriges, somos más emocionales, somos más intensas en lo que hacemos, y muchas veces también nos critican por esa montaña rusa que atravesamos en nuestras emociones. Tenemos que ir a nuestro ser, tenemos que aprender a conocernos y qué nos genera cada una de las emociones para poder ser conscientes de ellas y poder manejarlas de la mejor manera. Pero ahí viene el juego de conocer las emociones y de saber uno, preguntarse uno, ¿esto que estoy sintiendo en este momento es saludable para mí? ¿Es saludable para mí? Porque ¿quién es la que se está afectando? Pues uno. El otro puede tener una reacción, pero la persona que más se afecta con la emoción eres tú misma. Entonces es el saber para qué y por qué se está generando esa emoción. Un ejercicio para uno calmar y buscar otra vez el centro. Respira, cierra los ojos, respira. Si no quieres cerrar los ojos, no los cierres, pero haz 3 respiraciones. Y ya tu energía y tu emoción va a bajar. Incluso puede llegar hasta transformarse, pero ayuda un montón. Ujú. ¿Qué pasa si no controlamos las emociones? Si no le hacemos un correcto manejo a estas emociones, si dejamos pasar como que, ay, sí, o ignoramos el tema. Si ignoramos el tema, podemos llegar hasta enfermarnos, porque es que todas las enfermedades vienen de una emoción, todas las enfermedades. Entonces hay que gestionar esas emociones. Te puede causar una gastritis, te puede causar una contractura muscular, te puede causar, te bajan las defensas de tal forma que puedes tener gripa, puedes tener temas femeninos, si hablamos de temas femeninos, entonces se te puede armar un quistecito, puede llegar a producir hasta cáncer. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Por los rencores, por no gestionarlas y no ser conscientes de reconciliarse con uno mismo, eso que nos generó o eso que vivimos. Hay que gestionarlos desde nuestro ser, desde adentro. El pasado ya pasó y ya vivimos esa emoción, pero la puedes transformar porque es que de esa emoción nació una creencia, ¿ves? Y esa creencia nos lleva a actuar igual a raíz de eso que nos generó el pasado, eso que nos generó esa vivencia, de esa emoción. Entonces, puede ser buena, como puede no ser buena. Entonces, por ejemplo, hablemos de una que sea buena. Por ejemplo, cuando uno está chiquito, que las mamitas prenden una velita, ¿sí? No vayas a poner el dedito en la llamita de la velita porque te vas a quemar. ¿Y qué es lo primero que hace uno? Sí, Poner el dedo en la
llamita y se quemó. Ahí aprendiste, ¿cierto? Y tú ya no vas a volver a meter el dedo ahí para quemarte. Esa no es mala. Pero hay otras que sí son malas. Y por ejemplo, hablemos de relaciones. Yo cuando estuve en la adolescencia, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Me fue mal con los hombres y entonces todos los hombres son malos. Y ahí, a raíz de lo que viviste, esa emoción que te generó todo eso, entonces ya armaste una creencia y todos los hombres son malos, entonces no. Vetaste a los hombres en tu vida. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Ves? Entonces, eso hay que transformarlo. ¿Y cómo se transforma? Reconciliándonos con nosotros mismos esas emociones que vivimos. Porque es que eso que vivimos, que nos generó esa emoción y que nos generó esa creencia, lo podemos sanar. Lo podemos sanar tomando conciencia de ello. Yo tengo un método que se llama SRE, donde les ayudo a sanar, a reconocerse y a empoderarse. Y el sanar es primero con uno mismo, no con los demás, contigo. Por las acciones que tuviste, por los pensamientos que tuviste, por lo que hiciste y dejaste de hacer, porque las emociones nos llevan a eso, ¿no? A todas las acciones. Entonces, eso es un paso, ese es un paso. Con relación a lo que decías anteriormente también sobre el manejar y controlar las emociones es del ser humano, no solamente de las mujeres, porque claro, muchas veces el hombre como que desde pequeños, que tú decías en algún momento, no los enseñaron a llorar, no llore porque eso es cosa de niñas. Entonces tampoco va creciendo y dice, no, yo no me puedo expresar, no puedo decir que siento esto porque esto no es de un hombre. Entonces, ¿por qué es importante también el controlar y manejar las emociones como seres humanos? No solamente por un género, sino como seres humanos. Es importante aprender a manejar las emociones porque ellas nos sirven para aprender a relacionarnos con los demás y a actuar, siendo hombre o mujer. Es, no hace diferencia porque ambos sentimos, ambos tenemos emociones. Entonces, sí, es importante porque ellas nos enseñan, ¿sí? Entonces, las emociones nos muestran y nos impulsan a hacer muchas cosas, a hacer muchísimas cosas. Los hombres sienten y sienten como sentimos las mujeres. Lo que pasa es que de pronto ellos sí son más calladitos y como que se comen más las cosas, pero también están siendo más conscientes hoy día, también están siendo más conscientes. Entonces, también tenemos que ser empáticos con los hombres, nosotras desde el lado de las mujeres, ser empáticos con ellos porque ellos también sienten, a ellos también les duele. Lo que pasa es que su varonilidad y su hombría y su formación no les permite mostrar mucho, pero ellos sienten, ellos también tienen ese corazoncito. Liliana, ya para finalizar, nos diste algunas recomendaciones durante toda esta charla, pero ¿cuáles son esas recomendaciones también para las personas que nos están escuchando y nos están viendo? Primero, que sean conscientes, que hagan ese diario, ese escrito diario, que si, por ejemplo, en el día sintieron que su emocionalidad fue muy fuerte y tuvieron un día movido, algo bueno les pasó en el día, algo. Analicen su día y al dormir, para que no se queden con esa emoción de caos y de congestión, quédense con lo más bonito del día. Muchas veces simplemente uno en su día lo único que tuvo fue que se encontró un niño y vio algo gracioso o ese niño te sonrió y te generó una emoción bonita. Quédense siempre con lo mejor que hayan tenido en su día a día, siempre. Hagan ese ejercicio y verá que
que les va a ir muy bien. Otro ejercicio que pueden hacer, por ejemplo, si están muy tristes y necesitan subir el ánimo, coloquen la canción que más les gusta, que los pone a moverse, que los llena de energía. Háganlo y verán, y verán. A mí me funciona supremamente bien. O salgan a caminar, cambien un poquito la congestión de lo que están viviendo y vayan a respirar. Y si tienen que ir a dar la vuelta a la manzana, pues denla, respiren y funciona, funciona. Pónganlo en práctica. No me crean, no me crean, háganlo. Busquen a alguien, porque a veces no somos capaces de gestionarlas nosotros mismos. Entonces, existen psicólogos, existimos los coaches, existen los terapeutas. Entonces, hay muchas personas que somos profesionales y que podemos ayudarlos a gestionar esas emociones también. Liliana, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar mi invitación y muchas gracias por estar en este espacio. No, gracias a ti y feliz y encantada. Que se repita muchas veces más. Ay, así es, mil gracias. Me encantó hablar de este tema y toda la información la dejo también en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, la información de Liliana por si la quieren contactar. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias y bueno, feliz día. Sonrían, sonrían, sean felices.